Mis queridos estudiantes de séptimo, en esta ocasión vamos a hablarles o les voy a hablar del cuento de terror. Ya hablamos del cuento policial, ya dijimos que el cuento policial estaba directamente relacionado con el cuento de terror, que esos son dos subgéneros del subgénero del cuento, que al igual que cuento policial, pues tiene una estructura lineal, unos personajes, pocos personajes, una narración breve, un tiempo, un espacio determinado, pero pues lo que los hace diferentes, tanto el cuento policial como el cuento de terror, como el resto de los cuentos, pues son sus características especiales. Por eso, el objetivo de este video es identificar los elementos característicos de este tipo de cuentos. Vamos a definir en qué consiste un cuento de terror. Un cuento de terror es un relato, ¿cierto?, que busca generar sentimientos de miedo y de, digamos que de angustia de cierta manera en el lector. Esa es su principal función. Si no cumplimos con ese estándar o con esa función del cuento, pues no estaríamos haciendo un cuento de terror, ¿cierto? Lo que busca el cuento de terror es que sus temáticas generen temor, hablen de, pues, de temas así como feitos, como las enfermedades, los crímenes, las catástrofes, las muertes, los espíritus o ciertos seres sobrenaturales que durante toda la historia de la humanidad han generado cierto miedo. ¿Qué caracteriza este cuento de terror? El cuento de terror se caracteriza por la incertidumbre que presenta en sus historias, porque en los sucesos que ocurren, en las noticias, en las decisiones que pasan, en los desenlaces, siempre hay una extrema incertidumbre, sombra, digamos que sucesos que de una u otra manera desestabilizan o buscan desestabilizar al lector. Siempre hay suspenso y está construido de varias formas. Entonces, bien sea por el personaje, bien sea por la acción que se presenta, por los problemas o las situaciones que vive ese personaje, o simplemente por el ritmo en el que se desarrolla la narrativa de la historia. Para producir terror o producir suspenso, pues es necesario ocultar cierta información y hacerla después con ciertas revelaciones, pero siempre con misterio. Este cuento es descriptivo, sobre todo en la escena y en los personajes, pero como siempre en el cuento pues se omiten ciertas informaciones. Tiene por objeto despertar sensaciones de miedo, de horror, y está muy ligado a la muerte. Este cuento está muy ligado a la muerte y a la locura. Vuelvo y les repito, hablamos de personajes embrujados, de lugares encantados, de espíritus, de fantasmas, de monstruos, de vampiros, de hombres lobos, de todos aquellos esos personajes que durante mucho tiempo nos han dado miedo. El principal autor del cuento de terror es Edgar Allan Poe y él tiene muchos cuentos, entre estos tiene Corazón delator, tiene El Cuervo. Les hablaré un poco de Corazón delator, que es la historia de un hombre que vive con un anciano y ese anciano tiene un ojo de vidrio y ese ojo de vidrio empieza a impresionar a nuestro protagonista. De tal forma que él siente que el ojo le habla y que él siente que el ojo produce un sonido igual al que produce las manecillas del reloj. Siempre le hace como toc, 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 toc. Y eso lo desespera que en una noche decide asesinar al viejo. Era una persona que se mostraba en sus cabales, pero que no aguantaba el ojo del anciano. Lo asesina, lo descuartiza y lo mete debajo de las tablas. Eh, Sus vecinos escuchan un grito y envían a la policía. Cuando llega la policía, pues no lo acusan de nada, pero él se siente tan culpable porque sigue escuchando el tic-toc del reloj y termina diciéndole a la policía que que él había asesinado al viejo. Este es el tipo de cuento que nosotros vamos a encontrar y es el fuerte de Edgar Allan Poe. Luego vamos a ver un poquito de la biografía de este gran autor. Vamos a consultar
también de Lovecraft, que también es un autor importante en los cuentos de terror. Los cuentos de terror los clasificamos en terror gótico, que son los cuentos que se desarrollan en castillos, en casas abandonadas, y en esos podríamos hablar de, digamos que los cuentos de Drácula, ellos cabrían muy bien en ese tipo de cuentos. El terror fantástico, que también hace parte del terror gótico y es donde también son importantes los vampiros, seres de otras galaxias. Digamos que en este cuento, en este terror fantástico también podríamos incluir el cuento de el, el hombre lobo o de Frankenstein, aunque Frankenstein es una novela, pero existen cuentos basados en la novela de Frankenstein que podríamos leer. El terror psicológico son esos cuentos que buscan amenazar la mente del ser humano, que hablan de enfermedades de la psicología y que habla desde lo real y lo irracional que puede ser la mente humana. Y el terror sangriento, pues en ese tipo de terror sangriento es donde, como la palabra lo dice, siempre hay una víctima y siempre hay mucha sangre por medio y de estos cuentos, digamos que si ustedes se hacen una imagen así como visual del tipo de cuento de terror sanguíneo, pues digamos que las películas de terror están basadas en este tipo de cuentos, más que en cualquier otro tipo de narración. Espero que el tema les quede claro. Espero sobre todo del cuento de terror que reconozcamos la gran obra de Edgar Allan Poe, más allá de pues este tipo de cuentos. Este tipo de cuentos no está diseñado para todo el mundo. Digamos que hay personas que se impactan, son un poquito más flexibles y un poco más llamativos los cuentos policiales, pero pues es un subgénero que debemos tratar en clase. Un abracito y que estén muy bien.